Hola, buenas tardes. Vamos a dar 5 minutos para que la gente se vaya conectando y ya vamos a empezar con nuestra primera sesión de Odonto Innova. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todo el gremio odontológico que nos ve en vivo y las personas que nos van a ver en una conexión ya remota. Damos inicio el día de hoy a Odonto Innova, esta jornada académica fuera de todos los temas clínicos, científicos que tanto nos gustan, pero que en el mes de octubre se ha convertido en la insignia del mes del odontólogo en conmemoración de esta profesión tan bella que tanto la Federación Odontológica Colombiana como el Colegio Colombiano de Odontólogos y la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología han creado para darle relevancia a otros temas que son igual de importantes a la clínica, como es el emprendimiento, las nuevas ideas de negocio, cómo nosotros como odontólogos y como profesionales de la salud podemos experimentar y crear otros modelos de negocio, otras ideas de emprendimiento que puedan potencializar nuestra práctica profesional. El día de hoy vamos a iniciar con un tema súper innovador. Yo les cuento que nunca lo había escuchado hasta que conocí al doctor Juan, odontólogo también. Es un tema que me llamó muchísimo la atención porque creo que aquí en Colombia nunca hemos hablado de una transición profesional, de una herencia, se puede decir, o un legado, o una transmisión de una consulta odontológica de generación en generación. Y es un tema súper interesante que vale la pena que todos los odontólogos que queremos hacer o iniciar nuestra práctica clínica o queremos dejar nuestra práctica clínica debemos conocer. Bienvenido, doctor Juan, a Odonto Innova. Por favor, preséntese. Cuéntenos un poquito quién es usted, qué hace y cómo crea esta nueva idea de negocio que se llama Top Transition.
Bueno, muchísimas gracias, Angie. Primero, darle las gracias a la Federación Odontológica, al Colegio Colombiano de Odontólogos y a la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología por la invitación. Qué bueno participar de Odonto Innova 2024. Bueno, yo soy Juan Carlos Díaz, soy odontólogo, pues me especialicé en áreas administrativas, en economía y en auditoría en salud. Y pues trabajé en el grupo Keralty más de 27 años. Desde el año pasado nos unimos con dos socios para desarrollar esta idea. Esta idea la vio uno de nuestros socios que cuando estudió en Estados Unidos, él también es odontólogo, se llama Eduardo Duperli, entonces vio cómo los profesionales vendían sus prácticas profesionales y consideró que esa era una muy buena oportunidad para que lo desarrolláramos en Colombia. De ahí nació la idea y pues bueno, llevamos más de un año y medio desarrollando todo el modelo de negocio, entendiendo la parte jurídica, la parte financiera y los modelos de atención en salud y pues toda la regulación que existe en el país para adaptarlo a Colombia. No solamente en Estados Unidos está, sino está en Inglaterra, está en España, está en Canadá, en diferentes países y vemos una oportunidad en Colombia y también en los países vecinos. Bueno, perdón, voy a decir, es como este es un tema que es totalmente nuevo, por lo menos para mí como clínica, como administrativa, yo creo que muchos odontólogos también están igual que yo con este tema. La gente que necesite resolver preguntas, por favor, escríbanlas ahí en el live y al final de nuestra charla vamos a resolver todas esas inquietudes que tengan para poderlas contestar. Doctor Juan, cuando hablamos de práctica profesional, me gustaría un poquito que nos explicaras qué diferencia hay entre una práctica clínica y una práctica profesional. O sea, ¿cómo podemos diferenciar esos dos términos? De acuerdo. Hay diferentes interpretaciones de la práctica clínica y pues para este ejercicio o para este webinar la podemos definir como es la consulta privada que tiene un profesional de salud y que incluye todo, sus pacientes, su equipo auxiliar o el equipo que lo acompaña desarrollando sus labores, el equipo también, todo el equipo médico, todo el equipo de instrumental, unidad odontológica, bueno, todo lo que necesite y también pues los pacientes, que es lo más importante. Entonces, todo lo que acompaña al profesional para el desarrollo de su práctica privada en el consultorio es lo que llamamos aquí práctica clínica y a lo que hacemos alusión para la transición y venta. Entonces, para ponernos en contexto, el servicio que Top Transition, digamos, hace o el servicio que ustedes prestan es yo, soy una profesional recién graduada, estoy cogiendo experiencia, pero ya quiero montar mi práctica clínica. Entonces, la opción que tengo es no empezar de ceros, sino me puedo apoyar en un profesional que ya tenga esa práctica clínica profesional y que él me entregue a mí todo su backup de pacientes, toda su parte administrativa, auxiliares, puede hasta entregarme las instalaciones del consultorio y todo. Ese es el servicio específico de una transición de una práctica clínica profesional. De acuerdo, Angie. Pues lo primero que tenemos que revisar es qué está pasando hoy en Colombia. Un profesional que ya tomó la decisión de retirarse de su práctica, entonces no tiene pues muchas expectativas en cuanto a ese cierre como tal. Tiene que cumplir una parte normativa frente a la Secretaría de Salud de entregar todas las historias clínicas y hace el cierre del servicio como tal. Lo que nosotros planteamos es que pues él sí lo cierra como persona natural, pero no cierra las instalaciones, sino que le puede dejar sus pacientes y todas las instalaciones del consultorio a un profesional que esté empezando o que quiera montar una práctica privada teniendo una ventaja. Si montara una práctica privada, tiene que hacer una gran inversión en adecuaciones del local, montaje del consultorio, compra de equipos, diferentes cosas, pero al final del ejercicio no tiene pacientes. Ujú. Aquí la ventaja es para una persona que está empezando, es que al hacer una inversión, también va a tener pacientes, lo que le va a dar
un salto en su carrera, en su desarrollo profesional, porque no solamente está montando su práctica privada, sino que está heredando unos pacientes, está recibiendo los pacientes de ese profesional que se está retirando. En el tema de historias clínicas como tal, de acuerdo a la regulación, tiene que ser un proceso gradual en el que la persona que está comprando la práctica va abriéndole historias clínicas a cada uno de los pacientes, porque aquí no se permite esa sesión entre profesionales de historias clínicas. Tendría que, o la otra opción es que el profesional que se está retirando le entregue al paciente la historia y ese paciente se la entregue al nuevo profesional. Pero la regulación es estricta en la confidencialidad y en el manejo de historias clínicas. Podemos comparar este modelo de negocio o este servicio, por ejemplo, en que yo compro un apartamento y lo quiero remodelar y le pongo mi toque y después lo vendo. ¿Es comparable o cómo podemos, digamos, ponernos en contexto un poquito? Sí, es como una excelente comparación. Siempre que yo esté pensando como que en vender un bien inmueble o alguna de las cosas que sean de mi propiedad, pues quiero ponerlas bonitas para que sean más atractivas para la persona que las vaya a comprar. Entonces siempre, si fuera un apartamento en este caso, pues se va a pintar, se va a arreglar o se le va a cambiar la estufa o algunos electrodomésticos o se le van a hacer adecuaciones para que parezca como nuevo, ¿no? Para que la persona que lo compre diga, oye, esto me agrada, ¿cómo estás? Como... Entonces siempre vamos a hacer sugerencias en ese momento de la transición de qué se puede hacer para mejorar no solamente la parte locativa, sino también para hacer un crecimiento o un desarrollo de esa práctica profesional, o agregarle servicios, o agregarle tecnología, o agregarle personal, o diferentes estrategias de las que hoy se utilizan pues, para el área comercial, para atracción y fidelización de pacientes. Hay diferentes recomendaciones que se pueden hacer, siempre pensando en una visión empresarial. Ujú. Las prácticas privadas tienen demasiado valor porque fue un profesional que estuvo detrás de ellas 20, 30, 40 años, ¿sí? Pero siempre tiene las posibilidades de mejorarlas. Y cuando le damos esa visión empresarial, siempre va a ser más atractivo para la persona que la compre. Ahí hay una parte que tú hablas y me parece súper importante, es la palabra valor. ¿Cómo yo como profesional que ya quiero dejar una práctica clínica, que ya me quiero retirar, que ya me siento cansado porque por lo general los odontólogos somos maniáticos de la consulta, trabajamos, nos encanta, llegamos a una edad en que queremos seguir atendiendo pacientes, pero ya llega un momento en que dices, no, mira, ya estoy cansada, pero ¿cómo le doy valor a todos esos años de trabajo? ¿Cómo puedo yo decir, mira, te voy a hacer la transición a esta nueva generación de mi consulta que he creado durante tantos años, pero eso vale tanto? O sea, ¿cómo yo le puedo dar ese valor a esa consulta? Hay dos puntos importantísimos de lo que estás diciendo. Hay un valor que se perdía cuando un profesional cerraba su consulta y era, digamos que hablándolo de forma eh, común, es la clientela, los pacientes. Todos esos pacientes tenían que buscar un nuevo profesional o eran remitidos a otros o quedan libremente para empezar a buscar quien los atendiera. Entonces, ahí hay un valor ahí es el principal valor son los pacientes, pero del segundo valor es la forma de atención o el prestigio que ganó ese profesional durante tanto tiempo que lo hizo tan especial para tener esos pacientes. Ellos quieren esa forma de atención, valoran la forma en que esa persona los atendió durante un tiempo y esos son los dos valores principales en los que nosotros entendemos que va a aportar demasiado a la persona que lo compre. Ya en la parte financiera, entonces tenemos diferentes variables. Variables sobre el ingreso, sobre el origen de los ingresos, si son convenios o si son pacientes privados, cómo es la estructura de costos y gastos, cuál es la utilidad del consultorio, cómo están los equipos, la obsolescencia de los equipos, las instalaciones, el estado de las instalaciones, cómo está la tecnología, si hay elementos tecnológicos que están al día, a la vanguardia,
si tenemos sistematización de todos los procesos administrativos, historia clínica, diferentes temas. Todos esos temas los valoramos para darle un valor final y darle un informe al profesional. ¿Cómo, cómo ustedes, por ejemplo, ya hablando ya hablamos, por ejemplo, del valor de la consulta de ese especialista que lleva años haciendo consulta? Digamos que ese es un punto del modelo de negocio de ustedes, es asesorar a ese profesional que está queriendo dejar su consulta. Ahora vamos para el otro actor, que es el que quiere comprar la consulta. ¿Ustedes cómo hacen para buscar ese, ese prospecto de cliente? Bueno, como este es un modelo de negocio nuevo en Colombia, lo que nosotros nos hemos dedicado es hacer difusión en todas las agremiaciones, facultades, comunidades de egresados, cooperativas de profesionales, todas las entidades que están agrupando a los profesionales, primero para informarles sobre este modelo de negocio que es nuevo en Colombia. Es entender qué está pasando. A través de las sociedades científicas, de la Federación Odontológica o de diferentes entidades, podemos empezar a encontrar los profesionales clasificados, tanto los que tienen mayor experiencia como los que están empezando apenas. En ese ejercicio, la idea es empezar a generar comunicaciones para ellos, viendo que hay oportunidades de desarrollo profesional. Hay diferentes oportunidades para los profesionales que están egresados. Ellos se pueden dedicar a la investigación, pueden dedicarse al área de farmacéutica o pueden dedicarse a la docencia o a diferentes temas. Para aquellos que quieran hacer una práctica privada, la idea es que tengan información sobre esta opción que puede ser mucho más beneficiosa para ellos al comprar una práctica y tener pacientes desde el principio de su desarrollo o de su ejercicio a nivel privado, porque también pueden trabajar un tiempo en alguna entidad, coger más práctica y más experiencia y tomar esa decisión no recién graduados, probablemente unos 3 a 5 años después de haberse graduado, cuando ya tienen más claro qué es lo que quieren y ya han hecho algún capital o han tenido unos ahorros para empezar a invertirlos. Después, digamos que pasa todo ese proceso que nos has contado. ¿Qué sigue, por ejemplo, en la entrega, en esa transición, por ejemplo, entre el profesional que ya decidió vender su práctica y ustedes encontrar ese prospecto, ese cliente que está interesado en comprarla? ¿Cómo se hace como esa entrega, esa interacción de los profesionales? ¿Cuánto tiempo dura? O sea, cuéntame un poquito cómo es como ese modelo o esa parte de la transición entre soltar y coger. Bien, la primera parte es que la persona que está vendiendo su práctica tenga la oportunidad de conocer al candidato que la quiere comprar y es como una entrevista de trabajo. Tiene que conocerla, tiene que interactuar y validar si es la persona correcta para comprarle su práctica profesional. Después viene toda la fase de negociación, que era lo mismo que cuando estábamos hablando de la venta de un apartamento. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Que se estén de acuerdo en el valor de la práctica profesional y luego las formas de pago. Va a haber una cuota inicial y luego va a haber unas cuotas. ¿Cómo se va a desarrollar ese pago? Entonces, también, sobre eso que ya está establecido, que ya hay unos acuerdos, se firma un contrato y un contrato en el que se habla de todas las condiciones, no solo eso, sino la forma de pago, cómo se va a manejar, eh, en qué momento, cómo se va a hacer la entrega de los pacientes, cómo va a ser la gobernanza del consultorio. Todos esos elementos es importantísimo aclararlos para que las dos personas estén de acuerdo. Evitar dejar elementos que queden tácitos porque muchas veces puede haber sorpresas y esto es una convivencia, dos profesionales en el mismo consultorio que van a compartir la consulta. El que mejor sabe cómo hacerlo, digamos que sería el que vende y nos daría pautas de cómo sería la mejor forma de empezar a ceder los pacientes. Adelante. Hay una
frase o unas palabras que nombraste anteriormente que me parece súper importante hacerle relevancia y que nos expliques un poquito más qué significa gobernanza del consultorio. Cuando tenemos dos pilotos en el mismo avión, Exacto. entonces uno que está entregando y otro que está recibiendo, Ujú. pero claramente frente a los pacientes, frente al personal o las auxiliares, la secretaria, el personal que esté dentro del consultorio, debe haber claridad de quién es el que está mandando en el consultorio, quién es el que da las órdenes, quién es el que se define la forma de trabajo, el proceso. Y pues de forma natural, cuando se empieza la transición, la persona que vende es la persona que debe llevar la gobernanza del consultorio. Poco a poco se pueden entregar funciones a la persona que la compra y definir en qué momento ya la persona que vende ya deja sus funciones administrativas y de gobernanza y la persona que está recibiendo ya tiene la autonomía sobre el consultorio. Todo eso también debe ser analizado y debe ser negociado entre los dos profesionales. Y cuando hablamos de ese tipo ya de transición de gobernanza, hablando de parte administrativa, ustedes, según el modelo que han creado y que han estudiado, ¿cuánto es el tiempo más o menos que es el propicio para hacer esa transición o esa venta-entrega? Nosotros consideramos que una transición debería estar mínimo un año y podría llegar hasta 2 años de acuerdo a la complejidad de los tratamientos que se están realizando. Si estamos hablando, por ejemplo, de odontología general, digamos que tiene baja complejidad y que digamos que lo que buscamos en ese año es que ojalá hayan rotado todos los pacientes, ya haya sido presentado el nuevo profesional y sea una transición favorable tanto para los pacientes como para el equipo que está trabajando. Pero si vemos prácticas un poquito más complejas, ortodoncia, rehabilitación oral o de pronto una cirugía maxilofacial, pues sería conveniente tener unos tiempos un poco más largos, año y medio, 2 años, porque se le hace seguimiento a los pacientes, se asiste a muchos controles y ese acompañamiento y esa presentación con los pacientes debe ser suave frente a que el paciente no sienta que lo abandonaron, sino que entienda perfectamente y ya estuviera informado de que su profesional de cabecera ya se iba a retirar y ya incorporó a alguien en su equipo que le va a heredar la consulta. Y durante ese tiempo, cuéntame cómo sería la división de las utilidades o las ganancias frente a la atención clínica. Porque pues yo lo compro, pero pues también estoy ejerciendo un tiempo de consulta en esa atención de pacientes. Hay como, hay acuerdos, se llegan a acuerdos entre la parte que vende y la que está recibiendo en el momento pues de hacer las consultas. De acuerdo. Hay una parte que siempre la que más pues nos ha costado trabajo en toda esta parte piloto, es entender que el profesional, aunque trabaje en su práctica privada, tiene que tener unos honorarios. Ujú. Porque normalmente, ¿qué pasa? Hay un ingreso y él paga los gastos, paga el auxiliar o lo que corresponda, y entonces dice, bueno, esta es la utilidad, ¿no? Pero eso no es cierto. La idea es que él defina, si estuviera trabajando en otro lado, cuánto serían sus honorarios correspondientes por ese trabajo, y ahí sí se determina cuál es la utilidad que tiene el consultorio o la práctica privada. Entonces toca diferenciar las dos cosas. Cuando hablamos de la transición, vamos a ver que el profesional que vende, pues está atendiendo a todos los pacientes y poco a poco va a empezar a ceder a algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes nuevos o los tratamientos menos complejos, se los cederá al profesional que está comprando la práctica y a esto toca, y sobre esas atenciones toca pagarle al profesional por los servicios que está prestando. Entonces empiezan a dividir los honorarios, donde al principio es muy alto para el que está vendiendo y muy bajito para el que está comprando, hasta que se empiezan a estabilizar y la balanza se invierte en el momento en que está terminando la transición. Casi todos los ingresos por honorarios son del profesional que está comprando y una menor cantidad para el profesional que está saliendo, ¿no? Como tal. Pero otra cosa, la utilidad también tiene que verse, tiene que estar relacionada con la forma de pago.
si por decir algo, supongamos uno fácil, que pagara todo al principio, pues la utilidad de ese primer año debe ser al final del ejercicio para el comprador, porque la práctica ya es de él. Pero Sí. supongamos que solamente empezó pagando un 50%, pues al final del ejercicio de ese primer año de trabajo, la utilidad va a ser solamente la mitad. Sí. Así se empiezan a equilibrar las cargas. Teniendo en cuenta ya esa transición, cuéntame cómo manejan el relevo generacional entre un profesional joven y un profesional ya mayor. Bien, hay muchas cosas que tenemos que aprender en ese tema y pues estuvimos precisamente con los decanos de odontología presentándoles estas inquietudes sobre el tema de los relevos generacionales. No solamente por el cambio entre una persona mayor y una persona menor, sino por la rápida evolución que han tenido los jóvenes con todo este desarrollo tecnológico, con todas las facilidades que hoy tienen, pues realmente probablemente lo que quieren los jóvenes no es lo mismo que quieren los profesionales que estaban saliendo. Y en eso tenemos que empezar a mirar qué es lo que los atrae, cuáles son sus incentivos, qué es lo que les gusta hacer. Lo que es claro es que un profesional que sea joven sí le llama mucho la atención tener una consulta donde ya tiene muchos pacientes, pero probablemente cuando vaya al consultorio diga, no, pero es que este consultorio pues se ve muy antiguo, por ejemplo, ¿sí? No, pues pongámosle cosas sencillas, los colores de las paredes, la forma en que está, los cuadros, la recepción. Pues, yo quiero algo más moderno, yo quiero algo que impacte más o mejor iluminación o ese tipo de cosas. Ese tipo de negociación también tiene que incluir eso en ese relevo generacional. Entonces, ¿cómo se van a empezar a dar los cambios? Entendiendo que pues volvamos al apartamento. Si alguien llega a cambiarme pues las cosas de orden, pues yo no voy a estar como muy de acuerdo, porque pues es lo que a mí me gusta de pronto, ¿sí? Pero si ha Si habido unos pasa con la acuerdos, suegra, ¿cómo será? sí, es algo parecido, Con un si la suegra viene a extraño. moverle los muebles. Entonces, lo que queremos acá es que haya también negociación sobre eso. La práctica o el sitio de trabajo probablemente tenga que surgir, tienen que tener algunos cambios o puede que el profesional que llega diga, no, la verdad me gusta como está, no lo sabemos. Entonces, si están pensando en cambiar el look, la forma en que está decorado el consultorio, o quieren cambiar equipos o todo eso, eso debe estar registrado como un acuerdo y se debe ejecutar durante el tiempo de la transición. Si no está así, lo mejor es que los cambios se hagan después de que salga el profesional que está vendiendo. Bueno, hay un caso que a mí me parece importantísimo y es ese relevo generacional familiar. Aquí tenemos los casos de que son los odontólogos mayores, que sus hijos también son profesionales y tienen otras especialidades. Bueno, ¿y qué tal que yo haya hecho una carrera durante tantos años y quiero que mi hijo obviamente la herede, pero podemos también hacer esa transición y que él también, pues bueno, no dice es mi hijo y todo, pero también quiero formarlo en un modelo de negocio, en que aprenda, en que se involucre y le vea valor a lo que le estoy dando o lo que le estoy heredando? ¿Tienen casos así generacionales entre familias? ¿Se pueden manejar? ¿Cómo crees que se puedan hacer? Porque son bastantes los casos que se presentan. De acuerdo, digamos que lo que vivimos es que eso se llama como una transición natural, que era cuando el padre y el hijo, o la madre y el hijo, o la hija, son colegas, comparten el mismo interés, y entonces el hijo o la hija hereda la consulta como tal. Eso sí ha sido tradicional en Colombia y ha pasado, se ve con alguna frecuencia. Esas son las únicas transiciones que veíamos. Claro que sí, digamos que esto se ha movido no solamente en el tema, o lo estamos viendo nosotros para el tema de práctica clínica, sino que tradicionalmente las familias que heredaban como tal también necesitaban asesoría, porque los padres o los que levantaron una empresa como tal, pues los hijos no percibieron todo ese valor y no son conscientes de todo el esfuerzo que se hizo para levantar una empresa. Lo mismo puede pasar con las prácticas clínicas, que el hijo que está heredando no tenga la dimensión real de todo lo que involucra
o todo el esfuerzo que ha tenido su padre o su tío o su familiar sobre esa práctica para desarrollarla. Entonces, de pronto sí necesita asesoría y digamos que hace algunos años las prácticas eran muy informales y no pasaba nada, pero hoy hay muchas exigencias, hay mucha revisión administrativa, mucha norma que hay que cumplir y sería conveniente que esa persona que va a recibir la práctica se preparara. Entonces es totalmente válido, sería una asesoría sobre ese tema de transición, pero con menos formalidad de documentos y de firma de contratos y de todas estas cosas, de pronto sea algo más sencillo debido a que es de la familia y que de pronto no hay una transacción económica, sino que la hereda de forma natural, pero que le dé valor a lo que está recibiendo. En promedio, ¿a qué edad se está retirando un odontólogo de su práctica profesional? Esta es la pregunta más difícil que hemos investigado, no solo acá en Colombia, sino en diferentes países. Y pues las sociedades también se están preguntando sobre cuál es la edad de retiro. La edad de retiro, primero que todo, se da por diferentes motivos. Como la primera hipótesis que tuvimos es que las personas buscaban retirarse como en la edad de la pensión. Entonces los hombres a los 62 años, las mujeres a los 57 años, pero cuando fuimos a ver qué pasaba con los profesionales, eso no se da. Obviamente, si son empleados, se retiran a esa edad o la empresa ya pues les hace un plan de retiro como tal. Pero en las prácticas privadas vemos que a esa edad las personas no se retiran en su mayoría. Primero por diferentes motivos. Vemos que algunas veces no han pensado qué hacer. Entonces no tienen planeado eso, entonces no lo hacen. Otra grande que vemos es las barreras económicas. Las personas que están en edad de pensionarse, de esta edad que estamos hablando, mujeres a los 57 y hombres a los 62, no más del 25% de las personas que están en edad de pensionarse han cotizado a pensión. Y dentro de las que han cotizado a pensión, vemos que el promedio es muy bajito. O sea, que realmente cotizan como por tener seguridad social, pero los índices o los promedios son muy bajitos, de 2 salarios mínimos. Entonces, cuando piensan retirarse, no encuentran soporte económico en esta parte. Cuando tienen alguna renta o algunos ahorros, pues lo pueden hacer y pueden conservar su nivel de vida. Entonces, una de las barreras también es económica, no se retiran por esa razón. La otra, que algunas veces sí es obligatoria, vienen los problemas de enfermedad, que pierden algún tipo de habilidad o pues sobre todo en el odontólogo se ven muchos problemas ocupacionales, Sí. dificultad o artritis, vanguito rotador, Dolor bueno, de espalda, el cuello, bueno. hay diferentes motivos que hacen que estén pensando en retirarse o pues ya una enfermedad grave hacen que se retiren de forma abrupta como tal o que tengan que cambiar de ciudad o que tienen la tensión alta y ya no pueden vivir en Bogotá, supongamos, y entonces tienen que ir a una zona donde les favorezca la altitud para su estado de salud. Entonces hay diferentes motivos por los que se puedan retirar y sobre eso lo que vemos es que no hay una edad específica, no la tenemos tan fácil. Pensamos que una persona se estaba retirando 60, 65 años, tampoco lo vemos. Y las sociedades científicas hoy se están preguntando también sobre la destreza de los profesionales. Así como en el PASE, después de cierta edad empiezan a certificar o en periodos más cortos Cada año. que tiene la habilidad para seguir manejando, pues las sociedades científicas hoy se están preguntando, sobre todo para las de mayor cuidado, como una cirugía, donde el profesional puede perder algo del pulso o algo de destreza o algo de visión que hace que dificulte su ejercicio profesional. Entonces, hoy lo están revisando, pero no hay una edad de retiro. La idea es que eso se empiece a regular y no solo lo están observando las sociedades científicas en Colombia, sino en diferentes países, donde quieren empezar a regular esos temas de la edad de retiro de los profesionales. Teniendo en cuenta esta respuesta que me has dado, ¿cómo ustedes visualizan el futuro de la práctica clínica privada? Pues digamos que si la vemos en la parte de tecnología como tal y en odontología, vemos que pues obviamente hay mucho desarrollo tecnológico en la parte de diagnóstico, en la de ayudas diagnósticas como tal.
manejo en el consultorio. Bueno, digamos que está el tomógrafo, está el panorámico, hay diferentes métodos, está el escáner, diferentes métodos que se pueden hacer, está toda la parte robotizada y probablemente algún desarrollo tecnológico va orientado a esa parte y todo el tema de inteligencia artificial, ¿qué de esas tecnologías se puedan aplicar en odontología? Ahora, digamos que nuestra profesión exige mucho, es como muy puntual en la parte manual como tal, ¿sí? Luego habrá mayor dificultad para desarrollarla, pero si ya se están haciendo cirugías robotizadas. robotizadas, no hay que desconocer que pronto, en un tiempo no muy largo, vamos a encontrar una práctica que pueda estar robotizada. De pronto no para todos los procedimientos, pero sí para algunos. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a estar informados sobre cómo van a ser esos cambios y estar preparados como tal. Lo que yo creo es que no va a cambiar es las relaciones humanas. Las relaciones humanas y más en la atención, en cualquier práctica médica, se basan en la confianza, se basan en la conexión con el profesional, en el que yo pueda confiar que estoy enfermo y estoy seguro que si voy donde determinado profesional, voy a encontrar una respuesta o voy a encontrar una explicación o me va a ayudar a saber cómo manejar mi enfermedad. Entonces, esa parte humana, creo que aunque se puede mejorar o ya está entrando toda la parte de telemedicina y se pueden hacer acercamientos y se pueden grabar videos y se pueden hacer diferentes elementos, nunca va a superar el contacto humano. Y sobre todo en odontología, que el servicio genera tanto miedo a veces, temor, dolor. Entonces, eso también nos juega a favor. De acuerdo, yo creo que esa parte es muy importante y pues todos los profesionales que pues que nos puedan estar viendo sobre este tema saben que es clave la forma en que el profesional acompaña al paciente y le da tranquilidad y empieza a relajarse frente a algo que puede llegar a ser doloroso o molesto para la atención del paciente. ¿Ustedes qué creen que falta en Colombia para que haya un buen relevo generacional de los profesionales o de la consulta en salud? Pues digamos que los relevos generacionales solamente vemos que se está dando en la parte jurídica. O sea, si, no sé, si vamos a una aseguradora o a una IPS y pues están prestando los servicios de dermatología, pues se va este dermatólogo y llega otro. Pero esas transiciones son muy sencillas. O sea, muestran la parte básica de lo que es la consulta, pero muchas veces se pierde esa personalización o esa intimidad con el paciente, porque yo voy es muchas veces cuando voy a instituciones, voy al servicio de dermatología y se pierde ese contacto específico con el profesional. Yo voy donde el doctor Pedro Pérez, que es dermatólogo, no, voy al servicio de dermatología. Entonces, esos relevos son, pues digamos que, pues no podemos asegurarlos, pero no son tan detallados, tan trabajados, porque lo que cumplen es una función específica de la especialidad. Cuando vemos la práctica privada es diferente, porque ahí vemos una marca personal. Las personas no van simplemente al servicio de dermatología, sino van al servicio del doctor Pedro Pérez, que le da confianza y que considera que esa es la persona que lo puede manejar, darle seguimiento a su proceso de enfermedad y está seguro con la atención y con las recomendaciones que él le haga. Voy a ponerte este ejemplo, como para ponernos en contexto con la siguiente pregunta. En mi familia hay un relevo generacional profesional, no en el área de odontología, pero mi papá es contador, mi hermano es contador y están en esa transición generacional de una empresa familiar, ¿sí? Bueno, Pero con el agravante que mi papá no quiere dejar de sentirse productivo
y no quiere dejar pues, de estar involucrado, digamos, en la parte laboral, ¿sí? Porque a pesar de que tiene ya está pensionado y todo, lleva años haciendo empresa, viene el relevo generacional, pero él hay cosas que no quiere soltar por su personalidad y porque se quiere sentir productivo. Pasa en ese caso, por ejemplo, del odontólogo que quiere seguir de alguna manera sintiéndose como no inútil, digámoslo así, sino mentalmente activo y productivo? Nosotros vivimos diferentes modelos que se pueden aplicar tanto en otros países o están siendo aplicados en otros países y los podemos aplicar aquí en Colombia. Hay transiciones largas. Una persona puede pensar, hoy yo me quiero retirar, pero no ya, quiero retirarme en 5 años. Entonces lo que empieza es a contratar un profesional, puede ser por honorarios, que trabaje dentro de su consultorio y lo empieza a preparar para lo que fuera esa transición como tal, para que conozca a los pacientes, para que, por ejemplo, sucede en algunos que dicen, yo sí quiero atender, pero ya no todo el día. Entonces voy a atender yo en la mañana, pero en la tarde voy a contratar otro profesional que también va a atender mis pacientes o que me va a apoyar en el desarrollo de mi práctica como tal. Esa es una opción. Y no le va a vender la práctica, sino, no inmediatamente, sino va a esperar unos años, va a esperar 2 o 3 años para empezar a venderle la práctica. Esa es una figura. Otra figura que vimos es que el profesional quiere seguir trabajando, pero quiere vender la práctica. Entonces hacen la transición, ya vendió la práctica, pero se queda en el consultorio como otro profesional y trabaja, bueno, en horarios diferentes, ya no va todos los días, sigue siendo activo, sigue haciendo parte de, digamos que, de la práctica o de la empresa como tal, ¿sí? Se siente activo, pero ya en otro ritmo. También se puede negociar. Todo es negociable. Lo importante es que la persona que compra también esté de acuerdo en la propuesta del vendedor. ¿Y la gobernanza? La mismo, se tiene que acordar, se tiene que revisar si ya se vendió la práctica, ya se entrega la gobernanza como tal, ¿sí? Lo importante es que el profesional que se queda o cuando ya pierde la gobernanza de su consultorio o de su práctica, pues ya no es su práctica porque ya la vendió como tal, pero que entienda su nuevo rol. Ese rol, la idea es que nosotros acompañemos para que sea adecuada esa transición, para explicarle que así como habíamos acordado, ¿se acuerda que hace 2 años acordábamos que ya tenía que entregarnos? Sí, entonces ya tiene que empezar a ceder o ya tiene que cumplir con los acuerdos. Entonces, sobre eso, la idea es que hagamos unos seguimientos para que se cumplan los acuerdos entre los dos profesionales. Doctor Juan, dentro de los servicios de la empresa de Top Transition, ¿hay un acompañamiento psicológico para ese profesional que está soltando su bebé de la consulta? Porque me, me parece importante, lo digo por mi experiencia, que a mí me tocó hacer esa transición a una edad promedio joven, ¿sí? Por temas personales, y tuve que soltar una consulta que forjé durante más o menos 15 años y que por traslado a otra ciudad tuve que soltar mis dos clínicas y para mí psicológicamente fue difícil y no tuve ese acompañamiento y estamos hablando pues que de un profesional que puede estar en una consulta más de 40 años, puede ser duro. De acuerdo, yo creo que, bueno, hoy realmente no es que tengamos ese acompañamiento psicológico, lo que estamos invitando también, como mencionábamos, es a las universidades a empezar a trabajar en investigación y en observatorios de salud, perdón, para lo que sería esa transición del profesional, ese plan de vida, ese plan de salida como tal, que se vaya preparando, pero no que se prepare un año antes, sino ojalá que se preparara unos 10 años antes, que empezara a prepararse para saber lo que va a entregar, para saber qué es lo que quiere hacer, para saber qué actividades pudiera hacer, si quiere seguir trabajando en los mismos servicios
o quiere trabajar en otra actividad, o quiere practicar un hobby, o quiere hacer una actividad social, o quiere, no, simplemente descansar porque ha trabajado toda la vida, pero que tenga un plan financiero, cómo va a vivir, de qué va a vivir, tenga un plan de acompañamiento, va a estar con su familia, piensa irse a otro país, a otra ciudad, cómo piensa referente a su salud, si ha tenido inconvenientes, si no ha tenido inconvenientes, que empiece a desarrollar un plan de vida para esa nueva etapa que va a tener. Eso sería dentro de lo ideal lo que pensaríamos que debería hacerse. Pero hay algunas cosas, como tú lo estás mencionando, donde pues la familia jala para otro lado y no se va a cambiar de ciudad, donde hay un problema de familia, algunas veces pasa que los papás entregan negocios a los hijos y entonces le toca dejar la ciudad donde estaba trabajando y tiene que cambiar de ciudad o ponerse al frente de otros negocios. O pues de pronto le sale una oportunidad para desarrollar lo que siempre soñó en la vida y ya deja su práctica. O sea, hay diferentes formas en las que el profesional puede ser llamado a hacer otra actividad. Esa, ese duelo como tal, para todos, como siempre, es diferente. Y hay algunas personas que les da muy duro y otras personas que manejan un poco más fácil ese cambio. Pero yo creo que sí es conveniente que en algunos casos puedan manejado con ayuda profesional. Sí sería conveniente. Si hay un odontólogo que esté viendo esta conferencia ahora o en un futuro o en otro día y tenga una mediana edad o un profesional más joven y quiera decir, yo me quiero preparar para cuando llegue ese momento. Porque nosotros desafortunadamente como odontólogos pues no somos empresarios innatos, no somos conscientes de que somos emprendedores y que somos empresarios. Hasta ahora yo creo que estamos como eh, analizando y interiorizando esa idea de que somos empresarios, pero todavía digamos nuestro modelo formativo no nos hasta ahora nos estamos enfocando y Ubuntu Innova es una parte esencial de concientizar de que la federación, el colegio y ACFO está concientizando al profesional de la odontología en que es un emprendedor y un empresario y tiene que visualizarse como tal. Y ese profesional joven o a mediana edad quiera decir, esto me llama la atención, quiero forjar mi futuro, quiero organizar mi futuro. Ustedes podrían hacerle esa asesoría en decir, mira, vamos a hacer una proyección según tu plan de, de vida, porque realmente es un plan de vida. Vamos a empezar a trabajar contigo en organizar todo tu modelo de negocio para que hagas un plan para retiro a tal fecha y nosotros vamos adecuándote la seguridad social, cuánto tienes que aportar a pensión para que cumplas esa meta de pensionarte a los 50 40 bueno, no sé, cómo vas a hacer esa transición, cómo tienes que organizar toda tu consulta para que en el momento de esa venta, porque cuando uno es empleado, pues le pagan una indemnización. O cuando le pagan ya su liquidación como tal, cuando ya sales de la empresa, pero eso no pasa en una consulta odontológica. Esto hace parte como de ese modelo de la liquidación cuando yo salgo de una empresa de tantos años de trabajo. Ustedes lo van orientando a ese profesional para cuando llegue ese momento de que tenga todos esos procesos y todo ese plan organizado. De acuerdo. Hay dos momentos. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo, las personas que acuden o que van a acudir a nosotros, no necesariamente que se quieran retirar ya. Tenemos tres momentos del ciclo de vida. Entonces empecemos con el primero. Un profesional que lleva 3 a 5 años de graduado, que ya tiene claro que sí quiere hacer práctica privada y que nosotros lo orientamos como un proyecto que tiene que tener una inversión, pero también debe tener un retorno dentro de su plan de vida, obviamente porque es su elección, eso es lo que a él le gustaría hacer. Le tenemos que ayudar o acompañar en cuál es su mejor opción financiera, si pues, quiere invertir en un consultorio,
quiere invertir en un centro médico compartiendo su trabajo con otros profesionales, quiere abrir una empresa, quiere abrir una IPS, quiere dedicarse, podría comprar, dentro de las opciones, comprar una práctica privada que entienda qué involucra cada una de las inversiones que vaya a realizar. Ese acompañamiento para que él escoja la mejor alternativa, viendo los retornos financieros o lo que le marque el corazón, porque él de pronto no tiene el mejor retorno, pero es lo que él siente que es lo mejor para su vida. Tenemos otro profesional, el de mediana edad, supongamos 40 años, ya tiene una consulta que ya es prestigiosa, que le está yendo bien, pero está como estancada. No ha tenido nuevos ingresos, nuevos servicios, quiere desarrollar un proyecto, quiere ampliarse, todo eso, pero no sabe cómo hacerlo y sabe que es una inversión que es importante, pero no sabe cómo empezar o desarrollarla. A ese profesional también lo podemos asesorar para el desarrollo de su nuevo proyecto o para el crecimiento de su práctica profesional. Y vendría un tercer momento que las personas sí lo están pensando, pero supongamos lo están pensando a 10 años, lo están pensando a 15 años, y hoy quieren es saber cuánto vale su práctica profesional, para que cuando tengan esa visión empresarial empiezan a generar elementos que le puedan dar mayor valor. Pero no solamente eso, a nivel personal, ¿qué es lo que quiere esa persona para su vida? Ah, yo quiero, sí, quiero irme a pescar porque es mi mayor afición, supongamos, pero es que para eso tengo que tener una renta. Entonces, ¿tiene renta? ¿Tiene alguna propiedad? ¿Algo que le rente eso? No, no lo tengo. ¿Tiene ahorros? No. ¿Tiene pensión? No. Está a tiempo de pronto, ¿sí? Todavía está a tiempo de hacer inversiones, de constituir una pensión. Si no tiene las semanas suficientes y ya sabe que no va a alcanzar, puede hacer ahorros, puede hacer inversiones en dólares, puede hacer, pero lo importante es que determine planes de acción que le permitan cumplir con sus sueños. Entonces, cuando decimos asesoría, ojalá fuera con el tiempo adecuado y supiera orientar su práctica con una visión empresarial y con una visión de plan de vida que le permita llegar a esa meta de forma equilibrada y no de forma abrupta, porque algunas veces la vida nos da vueltas y no estamos preparados para saber qué hacer en esos momentos. Ay, no, qué difícil. Sí, no es sencillo, no es fácil, la verdad, eso es lo que hemos visto. Los profesionales se quedan pensando, sí, pues yo quiero retirarme, pero no sé cuándo. Quiero hacerlo, pero no tengo los ahorros. La verdad quisiera seguir trabajando, pero mi estado de salud ya no me lo permite. Tengo que bajarle la intensidad, tengo que bajar mi número de horas de trabajo. Y por lo Entonces general uno empieza a decirle, no, te doy mi paciente, te entrego, atiéndelo, pero pues ahí es donde uno dice, te cobro el de modelo acuerdo. ese 30%, el porcentaje versus el 30%. No, o sea, es muy complicado, es un tema que es bien sensible y creo Hemos que nos tenido toca. casos extremos que pues hemos conocido algunos casos donde se muere el profesional por un accidente o por una enfermedad grave que progresó rápidamente y la familia se queda con esa práctica y no tiene ni idea qué hacer. No sabe qué hacer con los pacientes, tiene que comunicarse con los pacientes, informarle qué ha pasado, que no sé qué. Y digamos que ahí también se puede hacer una transición, pues obviamente de forma abrupta y no tendría el mismo éxito que si hubiera estado el profesional presentándole el nuevo profesional a sus pacientes, pero se haría de otra manera y habría formas que tendríamos que buscar para comunicarnos con los pacientes y para darles confianza de que pueden seguir yendo a ese consultorio con un nuevo profesional. Pero digamos que ya son situaciones extremas como tal. Pero mira, me llama muchísimo la atención eso, por ejemplo, uno como profesional de verdad, uno nunca piensa, y conozco muchos casos de amigos, colegas, que es el odontólogo, es el proveedor de la casa, eh, tienen un estilo de vida muy bien, o sea, muy alto, sí, puede ser, pero porque es el fruto de su trabajo y realmente puede pasar una situación de esas en las cuales pues ya llega el momento en que el proveedor pues no puede estar, no, no es, o sea, no puede aportar
porque o falleció o se enfermó o puede ser cualquier cosa y la familia, ¿qué? Entonces, esta charla también es muy importante porque imagínate esos casos, nosotros nunca pensamos que nos va a pasar. Nunca, nunca, y nunca nos preparamos para decirle a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, mira, esto vale tanto, tú puedes hacer una transición así, eso es como un testamento para preparar Totalmente. a la familia. Totalmente, toca preparar a la familia también para esos eventos, porque generalmente cuando las personas tienen empresa, bueno, no siempre, pero generalmente sí están preparando a su familia o a su pareja o a sus hijos para que hereden la empresa y que si no van a trabajar directamente en la empresa, sí sepan manejarla y poner a otras personas que le den continuidad a lo que se hizo durante muchos años. Pero en las prácticas profesionales carecemos de eso, Y de la salud. ¿de acuerdo? En Bueno, todo el tema de esto salud, pasa sí. con estamos hablando de odontología, pero ¿qué tal que un médico, a nosotros tenemos muchas personas, por ejemplo, seguidores en nuestras redes que no solamente son odontólogos, también son médicos? ¿Pasa? ¿Ustedes también solamente lo hacen en la práctica odontológica o también lo hacen para un profesional de la salud, cualquier práctica que sea? Sí, cualquier práctica privada puede ser un psicólogo, puede ser un médico, un terapeuta, fisioterapeuta, o sea, quienes tengan práctica privada, nosotros podemos acompañar en todo el proceso. ¿Y solamente Colombia o también pueden ser profesionales de otro país? Pues lo estamos manejando en territorio colombiano. Si tenemos profesionales de otros países o algo, pues tienen que cumplir las normas colombianas para comprar la práctica, ¿no? Que es con validación de títulos y autorización, tarjeta profesional. Bueno, tienen que tener todos los requisitos para poder ejercer en Colombia para que la puedan comprar. Doctor Juan, yo quedo con una cantidad de pues muy, muy intrigada. También quedo súper contenta con este servicio porque para nosotros es súper innovador. Esperamos que esta información le llegue a todos los odontólogos que están en este momento ejerciendo su práctica clínica y que no tienen la conciencia y la visualización de del tiempo en el que están y en el tiempo en el que vamos a llegar, porque pues yo me incluyo también en ese target, porque también hago consulta. Entonces, también llevamos muchos años en la práctica clínica y creo que es el inicio de nosotros poder empezar a valorarnos como profesionales también, porque ese es el valor del trabajo, del fruto de tantos, tantos años que hemos trabajado en esta profesión tan hermosa. Voy a mirar si hay algunas preguntas que nos las dejen, como esto también va a quedar colgado en la página web de la Federación del Colegio y de ACFO, y las personas están viendo este video y ya no estamos al aire. Yo los invito a que por favor pongan sus preguntas en comentarios, que vamos a estar en contacto con el doctor Juan y el doctor Juan también va a estar respondiendo sus preguntas. Pueden dejarlos mañana pasado, el fin de semana que es puente, ojalá lo pudieran ver. Es una charla súper interesante de conciencia de práctica clínica futura. Y voy a mirar, Hernando, ¿hay alguna pregunta por ahí que me puedas decir si hay alguien que esté preguntando algo? Ah, hablando de que pasa el tiempo y las condiciones de salud no son las mismas, me voy a poner la gafa para poder leer. Por este lado no, estoy Bueno. verificando en redes. Por la página de la federación, ¿no? Por ACFO tampoco. Listo. Bueno, Juan, muchas gracias, pero yo sé que hay muchos profesionales que nos van a dejar muchas preguntas. Por favor, dinos dónde los conseguimos, la persona que esté interesada en que ustedes les hagan esa asesoría, que les hagan esa evaluación o ese avalúo de su práctica clínica, porque es como un avalúo del apartamento que estábamos hablando.
y que estén contemplando esta opción, ¿dónde los pueden buscar? Bueno, digamos que ahí tenemos el código QR para que conecten contra nuestra landing page. Ahí nos pueden dejar los datos y pueden conectar con nosotros para que podamos resolver todas las inquietudes que tengan. Y pues esa es la mejor manera, ¿no? También a través de la federación o del congreso, de la forma de comunicación que tengas con los asistentes, pues también le puedes enviar el correo electrónico y el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, pero digamos que la mejor forma sería por la landing page. Bueno, Hernando, ¿me haces un favor? Podemos tomarle una pantallita una captura al código QR y lo ponemos en comentarios, por si lo que sea el primer comentario que tengan el QR para que los puedan buscar. Muchísimas gracias por el tiempo. Un tema súper importante, súper interesante. Quedo encantada de que los odontólogos diversifiquen en otras unidades de negocio. Me parece muy interesante. Somos capaces de hacer cosas maravillosas, hacemos unas sonrisas espectaculares y mantenemos la salud de los colombianos y podemos sacarla del estadio con otras unidades de negocio sin tampoco descuidar la profesión. Doctor Juan, muy, muy amable. Pues muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias nuevamente a la Federación Odontológica, al Colegio Colombiano de Odontólogos, a la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. Qué bueno que tengamos estos espacios para comunicar todo lo que están haciendo los profesionales, que hay mucha innovación en diferentes temas. Qué bueno que podamos compartirla y que se pueda conocer un modelo de negocio que va a beneficiar a todos los profesionales, tanto a los que están empezando como a los que ya quieren retirarse. Entonces, pues muchas gracias y pues siempre dispuestos a resolver cualquier inquietud y a los que quieran contratarnos o quieran recibir una asesoría, pues bienvenidos. Siempre empezamos por hacer una consulta y si el profesional está interesado, pues ya le pasaríamos una cotización de nuestros servicios. Pero siempre esa primera consulta es aterrizar qué es lo que quieren y siempre estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días a esta misma hora, 5 de la tarde. Nuestro próximo conferencista es el presidente del Colegio Colombiano de Odontólogos, el doctor Omar Giraldo León, con la conferencia Responsabilidad Profesional en Odontología. Entonces, nos vemos en 8 días y feliz mes del odontólogo. Los esperamos en Odonto Innova. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego.